Hola muchachos, buenos días o buenas tardes. He decidido hacer este video para mostrar la solución propuesta por mí al segundo parcial, atendiendo que la clase anterior se nos interrumpió por razones de falla en el suministro de electricidad. Entonces voy a proceder a brevemente hacer un recuento de cuál es la propuesta de solución del parcial que yo elaboré, para que ustedes tengan un punto de referencia y puedan comparar con la de ustedes, y ahora que les comparta la lista de calificaciones puedan hacer sus revisiones de una manera más sustentada. El primer punto se refiere a la librería Summum Scientiam, que lleva un registro de los libros que entrega como muestras en evaluación para los profesores de los colegios. Es un fenómeno usual en las librerías que los representantes o los vendedores vayan a los colegios y entreguen a los profesores los libros nuevos que van a salir o que ya tienen en oferta, para que el profesor los evalúe y eventualmente pueda adoptarlo como texto guía en sus cursos. Este problema simplifica esa situación. Dice que la librería tiene un registro manual escrito en un libro con una serie de columnas de datos: el nombre de la institución donde trabaja el profesor al que se le entrega el libro, el nombre del profesor, la materia, el grado, el título del libro, los autores, la fecha de edición, el nombre de la editorial, los datos de dirección de la editorial y del contacto en la editorial, la fecha en que se hizo la entrega del libro al profesor y el nombre del vendedor que hizo la entrega. Nos preguntan 6 cosas. Primero, anomalías de modificación, de inserción y de borrado, dependencias funcionales y dependencias transitivas, y luego transformar esa base de datos rudimentaria que no está normalizada en un modelo normalizado hasta la tercera forma normal, indicando para cada relación cuáles son sus claves primarias y foráneas y describiendo el proceso. Empecemos entonces con las anomalías. Ya sabemos lo que es una anomalía de inserción, una anomalía de actualización o una anomalía de borrado. No vamos a repetir las definiciones, pero sabemos que son situaciones en las que hay riesgos para adicionar, para modificar o para eliminar tuplas de la base de datos, riesgos de que la información se pierda o de que la información adquiera algún nivel de inconsistencia por actualizaciones parciales. En la base de datos que nos dieron, anomalías de modificación podrían ser las siguientes. Si quiero cambiar el atributo dirección de la editorial en una determinada tupla, pero no lo hago en todas las demás, la base de datos quedaría inconsistente porque para la misma editorial habría más de una dirección. Eso ocurre también con los datos de contacto de la editorial o eventualmente con alguna otra de las columnas que se quiera modificar, porque, por ejemplo, si le cambio el grado a una asignatura, es posible que eso genere una inconsistencia porque aparecería una misma asignatura en diferentes grados, aunque como los nombres de asignatura que se están usando en la base de datos que suministré como ejemplo son genéricos, pues esa posibilidad también cabría. Ejemplos de anomalía de inserción. Por ejemplo, si la librería contrata a un vendedor nuevo, pero ese vendedor aún no ha hecho ninguna entrega, no podría aparecer todavía en la base de datos porque no se puede insertar una tupla solamente con el atributo del vendedor que hizo la entrega, dado que no ha hecho ninguna entrega, y no se puede insertar una tupla con los campos clave vacíos y solamente un atributo diligenciado. Esa es una posibilidad. Similar a esa, hay otras posibilidades. Si yo, como dueño de la librería, contrato o hago un vínculo comercial con una nueva editorial, hasta tanto los libros de esa editorial no empiecen a ser entregados, no hay suficiente información para crear tuplas completas en el registro, y por lo tanto no es posible que la nueva editorial aparezca en mi registro antes de que al menos se haya hecho una entrega de un libro procedente de esa editorial. Y anomalías de borrado pues se producen al perder tuplas completas cuando se quiere eliminar, por ejemplo, la información de un vendedor. Si hay un vendedor que ya no hace parte de la plantilla de equipo de ventas de la librería y lo quiero eliminar, o dejaría las tuplas en blanco, con lo cual no el campo correspondiente al nombre del vendedor en blanco en todas las tuplas donde aparece, lo cual genera
vacíos en la información, o elimino tuplas completas, con lo que se pierden, posiblemente se pueden perder datos de profesores, de libros, etc. Bien, entonces, en cuanto a dependencias funcionales, ya sabemos bien lo que es una dependencia funcional, que significa que un atributo, un campo de datos, una columna, el valor de un campo específico en una tupla, si ese valor al pensar o al determinar qué es lo que debe guardarse en ese campo, tengo que hacerlo dependiendo de lo que valga otro campo de la misma tupla, este campo es dependiente funcionalmente de aquel. Es decir, un atributo B, cualquiera, depende funcionalmente de un atributo A, si el valor de A es necesario conocerlo para determinar cuál es el valor que se puede guardar dentro de B. Esas son dependencias funcionales. Y un campo puede depender funcionalmente de otro atributo o de un conjunto de atributos, según sea la naturaleza de la información dentro de la tabla. Y cuando se tienen dependencias donde B depende de A y a su vez C depende de B, entonces se dice que hay una dependencia transitiva entre A y C, porque C al depender de B, pero B es dependiente de A, entonces transitivamente C es dependiente de A. Bien, esas son definiciones que ya sabíamos. En nuestro ejemplo, por ejemplo, el campo de los autores del libro está determinado por el título del libro. Yo no puedo rellenar el campo en una tupla cualquiera. Yo no puedo poner el contenido del campo autores del libro sin saber cuál es el título del libro, porque los autores están determinados por el título. No al revés. No al revés, porque los autores pueden aparecer para varios libros. Pero cuando yo estoy llenando una tupla, el valor que guardo en el campo autores del libro no lo puedo escribir libremente si no conozco, si no miro previamente cuál es el valor del título del libro para saber cuáles son los autores que le corresponden. Igual, si yo voy el nombre de la institución donde trabaja el profesor, tengo que saber cuál es el profesor al que me estoy refiriendo. Por lo tanto, el nombre de la institución es un campo que depende de cuál sea el profesor al que se le hizo la entrega. El grado de la materia en la que se usa el libro, pues va a depender del título del libro, porque, por ejemplo, ciencias naturales, grado cuarto, grado quinto, grado sexto, eso es una situación usual en la vida real en lo referente a los libros de texto para cursos de bachillerato o de universidad. El nombre de la editorial, recuerden, siempre se trata, si vas a llenar un campo en la tabla, el campo se llama nombre editorial, ¿qué valor va ahí? Depende de cuál es el título del libro. Porque la editorial, porque el título, a cada libro le corresponde una sola editorial. Por lo tanto, el nombre de la editorial está determinado dentro de una tupla por cuál es el valor del campo título del libro. De la misma manera, la dirección de la editorial depende de cuál sea el nombre de la editorial, el dato de contacto de la editorial depende de cuál sea la editorial a la que nos estamos refiriendo, el vendedor que hizo la entrega, pues también depende del nombre de la editorial. Esta es una dependencia que hay que mirar con detenimiento, porque, por ejemplo, si vamos a la base de datos de ejemplo que nos dieron, vamos a mirar con detenimiento. Voy a abrir la tabla. Esta tabla. Y aquí vemos entonces el vendedor que hizo la entrega. Yo afirmo en la presentación que estamos viendo que el vendedor depende del nombre de la editorial por una razón de observación en los datos, y es la siguiente. Vamos a poner aquí un filtro. Voy a ocultar algunas columnas momentáneamente. Las columnas del nombre de la dirección y los datos de contacto simplemente para poder tener junto esto. Si yo miro aquí hay 3 vendedores involucrados. Entonces, si yo miro para saber si hay una dependencia, miro, por ejemplo, un vendedor y me dice, esta señora solo entrega libros que corresponden a la editorial Educar. El siguiente vendedor solo entrega libros que corresponden a McGraw-Hill. Y el siguiente vendedor
solamente está entregando libros que corresponden a Prentice Hall, lo que quiere decir que se deduce de estos datos que a cada vendedor le tienen asignado el mercado de una determinada editorial. Por lo tanto, si esa es una política deducible de los datos, puede inferirse que esta dependencia funcional existe. Si los datos sugirieran otra cosa, no podría afirmarse esta dependencia funcional con toda certeza. En cuanto a dependencias transitivas, si la dirección depende del nombre editorial, pero a su vez habíamos dicho que el nombre editorial depende del título del libro, pues ahí hay una dependencia funcional transitiva. Lo mismo ocurre con los distintos campos que dependen del nombre de la editorial, porque el nombre de la editorial habíamos previamente dicho que depende del título del libro. Bien. En cuanto al proceso de normalización, tenemos aquí resumido el esquema original del registro manual que lleva la librería. Lo primero es asegurarme que todos los datos sean atómicos. Es posible entonces, aquí hay una distribución de campos a la que yo le he puesto nombres a mi juicio, pero lo que me interesa más que los nombres de los campos es que, por ejemplo, el nombre de profesor se descompuso en dos campos que son apellido y nombre. Los autores del libro, viendo el registro que nos han entregado como datos de muestra, veamos entonces el tema de los autores del libro que está en esta columna. Entonces, cada libro que tiene un determinado título tiene uno o varios autores. En general, en la base de datos que nos dieron de muestra, que es la que estamos viendo aquí, cada libro tiene uno o dos autores. Entonces, si partimos de esa restricción, y es una restricción arbitraria puesta por el diseñador, entonces ese campo lo dividimos en dos campos, autor 1, autor 2. Si quiero ser más estricto en la atomicidad, puedo poner apellidos autor 1, nombre autor 1, apellidos autor 2, nombre autor 2, y también sería una discriminación un poco más estricta. La dirección de la editorial, al mirar los datos en la base de datos que nos dieron, vemos que el campo, la columna dirección de la editorial tiene una nomenclatura, una ciudad, un país y un teléfono. En todos los casos, nomenclatura, ciudad, país y un teléfono. Por lo tanto, ese campo lo atomizamos poniendo dirección, ciudad, país y teléfono como 4 campos distintos de la editorial, y por eso a cada uno les puse el sufijo edit. Nombre edit, dirección edit, ciudad edit, etc. Quiere decir que estas 1, 2, 3, 4, 5 columnas constituyen la información de un objeto particular que es la editorial. También los datos de contacto en la editorial, vemos que en la tabla que nos dieron de muestra está el nombre de la persona, el correo y el celular, que se pueden subdividir fácilmente en nombre, apellido, correo y celular. Al igual que lo dijimos en el caso de los autores, yo podría dejar el nombre como un solo campo, pero aquí decidí separar el nombre en nombres y apellidos para hacer una atomización muy estricta. Eso quiere decir entonces que nos queda un esqueleto de base de datos que tiene la institución, el apellido y el nombre del profesor, la materia y el grado, los datos del libro que son título, autor 1, autor 2, fecha de edición, los datos de la editorial que son el nombre, la dirección, la ciudad, el país, el teléfono, el nombre del contacto, el apellido del contacto, el correo del contacto y el teléfono de contacto. Además, la fecha de entrega y el vendedor que hizo la entrega. Ese registro ya no tiene, ya tiene todos sus datos atómicos y puede ser empezado a usar para la normalización. Hechos distintos en objetos distintos implica que yo piense en una tabla con la información de los profesores, donde tengo que darle un código a cada profesor. Este dato lo asigno como campo clave porque yo sé que puede haber profesores con el apellido y el nombre repetido. Entonces, un código de identificación es la solución estándar para cualquier tabla que quiera separar. Código del profesor, apellido, nombre y código del colegio. Si se tuvieran más datos del profesor, o si se quisiera incorporar más datos del profesor como su dirección, su teléfono, su título, su fecha de vinculación, habría la necesidad entonces de agregar aquí más columnas, pero si nos basamos en el modelo que nos suministraron, entonces solamente estos 4.
Se deja esto, dejo esto aquí puesto simplemente para señalar que es posible agregar ahí más datos inherentes a cada código del profesor, datos que dependan funcionalmente del código del profesor exclusivamente. La base de datos de colegios tendrá entonces un código de colegio y un nombre. Se podrían agregar también más datos de cada colegio en caso de que la librería lo requiera o le parezca interesante. Una tabla con la información solo de los libros. Código del libro nuevamente se codifica, al igual que codificamos los colegios, al igual que codificamos los profesores, para poder tener claves primarias únicas, manejables. El código del libro, el título, los nombres de los dos autores, que podrían ser 4 campos, como dije hace un momento, si lo deseo. Apellido, nombre, apellido, nombre. La fecha de edición y el código de la editorial. Aquí ya no se pone el nombre de la editorial, sino el código de la editorial, porque vamos a tener las editoriales con un código, con un nombre, con una dirección, con una ciudad, con un país, con un contacto, con la ID del contacto, con el apellido y el nombre del contacto, con el email y con el celular. Ahora, esto obviamente implica que yo deba separar o que yo pueda separar, si quiero, los contactos por editorial en una tabla aparte. Pero como todos estos datos dependen funcionalmente del código de la editorial, los puedo dejar en esta tabla sin atentar contra la normalización. Porque para cada editorial va a haber un solo código, una sola persona contacto. Al menos a partir de la información que conocemos. Los vendedores, entonces tendremos una tabla de la plantilla de vendedores de la librería que contiene el código del vendedor, el apellido y el nombre. Aquí también se podrían agregar más datos de cada vendedor si la aplicación de software que va a interactuar con la base de datos así lo requiere o si la dirección de la librería lo estima conveniente. Solamente ponemos el nombre de los campos cuya existencia sabemos de una manera inequívoca. Y el registro de entregas, que es lo que realmente reemplaza al cuaderno original en la base de datos, donde dice qué vendedor, el código del vendedor, que es uno cualquiera de estos, le entregó a cuál profesor, código del profesor, que es uno cualquiera de estos, en qué fecha la entrega, el código del libro que le entregó, el código de la materia y el código del curso. Pues realmente estos no son códigos como claves. Bueno, el código del libro sí es este. El código de la materia pues es como un número o una palabra que representa la materia a la que el libro pertenece, que se puede llevar por separado porque, por ejemplo, un mismo libro puede pertenecer a una materia en un colegio o puede ser usado en una materia diferente en otro colegio, dependiendo pues del manejo que hagan los docentes. Entonces, realmente estos código de materia y código de curso no son, aunque les puse ese prefijo en el nombre del campo, no quiere decir que sean codificaciones específicas, aunque podrían servir si yo hago una tabla adicional que diga código de materia y nombre de materia, código de curso y nombre de curso. Pero en este caso no sería muy productivo porque no agregaría mayor información. Es una línea de apertura, de subdivisión que se podría intentar. Pero si entendemos que cada libro aplica para una determinada materia y en un determinado curso, pues aquí no habría ningún inconveniente. O otra voz, es decir, no habría ningún inconveniente manejarlo así, pero también podríamos decir, bueno, entonces manejemos esto de los libros, la relación entre curso, materia y libro en una tabla aparte, y también es perfectamente posible. Otra posibilidad para manejar la tabla esta de libros sería separar los autores en una tabla aparte. Es decir, que cada libro tiene un título, una fecha de edición, una editorial y una cantidad de autores. Aquí iría el número de autores. Y entonces habría otra tabla en la cual cada código del libro tiene, si aquí por ejemplo aparecen 3, el número 3, entonces aquí sería código del libro, el mismo código del libro, secuencia 1, secuencia 2 y secuencia 3, 3 tuplas, en donde en cada una de ellas están los apellidos, los nombres y otros datos de los autores, si es que existieran esos otros 2 datos. Entonces, de esta manera, aquí no se colocarían los nombres de los autores en la tabla del libro, sino cuántos autores son, y ese número corresponde a una cantidad de tuplas numeradas en secuencia 1, 2 y 3 para el mismo código del libro, por lo cual, bajo esta modalidad,
La clave pública de esta tabla estaría conformada por la unión entre código del libro y secuencia para identificar unívocamente cada uno de los autores de un determinado libro. Esta es otra posibilidad que de pronto a alguien se le pudo haber ocurrido. Yo voy a mantener la que teníamos antes. Bien, entonces cada una de estas tablas debe tener una clave pública y puede tener claves foráneas. Las claves públicas, claves privadas. Podrían ser conformadas por uno o por varios campos, como en el caso de la entrega. ¿Por qué? Porque dice, para identificar cada libro entregado, el vendedor, el profesor y el libro que se le entregó, porque el mismo vendedor le puede entregar al mismo profesor más de un libro. Entonces, si yo quiero saber en determinado momento rastrear un determinado ejemplar, lo puedo buscar aquí con estos tres campos como clave primaria. Y clave foránea es pues el código del profesor, el código del colegio donde trabaja el profesor, que corresponderá a uno de los códigos de colegio. El código de la editorial a la que pertenece un libro, que corresponderá a cada uno de los códigos de editorial en la tabla de editoriales. El código del libro de aquí también puede ser tomado eventualmente cuando se necesite como clave foránea, que corresponde a uno cualquiera de los códigos del libro de la tabla de libros. Y el código del profesor, cuando se requiera, también actúa como clave foránea referenciando a uno cualquiera de los códigos de profesor en la tabla de profesores. Y este entonces es el modelo relacional normalizado que yo construí a partir de los requerimientos del problema. Como les dije al principio, no es obligación que sea exactamente así, porque puede haber varias líneas lógicas de discusión. Lo importante es que se cumplan al pie de la letra las reglas del proceso de normalización. En el segundo punto nos dan una base de datos, nos dan un modelo relacional de una almacén de cadena que tiene 6 tablas. Almacén de cadena que posee varias sucursales. La tabla de artículos que contiene por cada tupla un artículo de los que se venden en el almacén. Código, nombre, cantidad, costo del artículo, el precio de venta. La tabla de ciudades, que es una lista de las ciudades donde la cadena tiene operaciones, con un código de ciudad y un nombre de ciudad en cada tupla. La tabla de clientes, que es donde se almacenan los clientes del almacén, los clientes registrados, que tiene cada tupla con un código, un documento de identidad, apellidos, nombres, dirección, fecha de nacimiento, teléfono y ciudad. La tabla de sucursales, que contiene por cada tupla los datos de una sucursal, el código, el nombre de la sucursal, el nombre de la ciudad. La tabla de facturas, que contiene una tupla por cada factura que se haya generado en cualquiera de las sucursales del almacén. Por cada factura se tiene el número de factura, que es único, el código de la sucursal donde se emitió la factura, la fecha en que fue emitida, el ID del cliente a cuyo nombre se emitió la factura, cuántos ítems van incluidos en la factura y el valor total de la factura. Este número de ítems, que es una cantidad numérica, determina cuántas tuplas hay en la tabla de detalles para ese mismo número de factura. Entonces, si la factura 1001 tiene, por ejemplo, aquí tiene 6 ítems, entonces aquí en la tabla de detalles de factura estará 1001 en 6 tuplas, pero el número de ítems será 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo, y esos dos campos constituyen entonces la clave primaria de esa tabla conjuntamente. Entonces, la tabla de detalles de factura simplemente describe todas las líneas que componen una determinada factura para cada una del código del artículo, cuántos compró el cliente y cuánto vale ese artículo en particular. Entonces, la pregunta del parcial nos decía, el segundo parcial nos decía para este punto las siguientes preguntas. Primero, revise el esquema para asegurarse que tiene el grado de normalización correcto. Si encuentra que es necesario modificar algo en el esquema, haga la modificación que crea. Y luego hay 1, 2, 3, 4, 5 consultas para ser expresadas en términos del álgebra relacional. Volvamos entonces aquí. Para mirar las modificaciones, para mirar si es necesario modificaciones, pues hay que acudir a las reglas de normalización. Pero también hay que acudir a lo que yo necesito hacer más adelante.
Porque si yo veo las preguntas de álgebra relacional, las consultas que debo hacer, veo que números de factura con el nombre de la sucursal, clientes registrados a los que nunca se les ha emitido una factura, listado de todas las facturas emitidas durante un mes en una sucursal, documento de identidad, apellidos y nombres de cada cliente registrado junto con los números de las facturas emitidas. O sea que la tabla de facturas aparece en la mayoría de estas consultas. Entonces, si yo miro la estructura de estas tablas, yo veo que todas están en la tercera forma normal porque no hay dependencias transitivas, no hay dependencias, todos los campos no clave dependen en cada tabla de su clave primaria, pero hay unas diferencias en denominación. Por ejemplo, en la tabla de sucursales, en la clave primaria no puede ser el código de la ciudad, sino el código de la sucursal. Ahí había una cosa que hay que cambiar porque yo no puedo buscar con un código de ciudad una sucursal porque el enunciado nos dice que en una misma ciudad puede haber varias sucursales. Código de la sucursal, el nombre que se le da a esa sucursal, por ejemplo, Éxito La Castellana. Aquí hay Éxito La Castellana, hay Éxito San Diego, etcétera, ¿cierto? Entonces, una cosa es el código de la sucursal, que identifica un nombre unívoco de una sucursal en el universo total de puntos de venta, y el código de la ciudad donde esa sucursal está instalada. Este código sí tiene que ser correspondiente, o sea, una clave foránea que referencia a un código de ciudad específicamente. ¿Qué más podría haber allí? Si yo tengo los clientes identificados con el campo Doc ID, no hay ningún problema. Pero si yo en alguna consulta voy a necesitar hacer, por ejemplo, unión natural entre la tabla clientes y la tabla facturas, pero en la tabla facturas el campo no se llama Doc ID, sino ID cliente, entonces vamos a tener que o cambiar aquí o cambiar acá para que sea el mismo nombre de campo, dado que la unión natural fuerza la igualdad de las tuplas que tengan el mismo atributo con valores iguales. Bueno, antes de eso hay que decir que este código de sucursal será una clave foránea porque cada uno de estos valores referencia a un código de sucursal válido. Y aquí lo que estaba diciendo, el ID de cliente, lo vamos a renombrar para que sea Doc ID porque así en esa forma me resulta más fácil hacer operaciones de producto cartesiano, bueno, no de producto cartesiano, de reunión natural entre estas dos tablas para descartar las columnas comunes. Ese es un campo que será clave foránea referenciando a un Doc ID de un cliente. En el detalle de factura, el código del artículo debería llamarse Code Art, igual que este. Si yo presumo o si yo veo que voy a necesitar hacer reuniones naturales entre estas dos tablas. De lo contrario, no es necesario. Pero hacer el cambio tampoco afecta mayormente en el caso contrario. Bien, entonces, el listado de los números de factura emitidos, cada uno con el nombre de la sucursal correspondiente. Entonces, yo tengo una tabla con sucursales, tengo una tabla con facturas, y en la tabla de facturas está el número de factura, que me lo piden aquí, y está también el código de la sucursal, pero no está el nombre. Por lo tanto, tengo que cruzar esta tabla con esta para poder extraer el número de factura y el nombre de la sucursal del cruce resultante. La forma más simple es hacer una reunión natural entre facturas y sucursales, que genera una relación con todas las columnas de las dos tablas cruzadas con producto cartesiano, pero seleccionando solo aquellas que tienen el mismo valor en este campo, código sucursal, y en este campo, es decir, solo las que coincidan en código de sucursal, y elimina una de esas dos columnas en la relación resultante. Si a esa relación yo le extraigo el número de factura y el nombre de la sucursal, ahí tengo la respuesta que me están pidiendo. Segunda pregunta, clientes registrados en la base de datos a los que nunca se les ha emitido una factura. Yo tengo aquí el identificador de todos los clientes registrados en la base de datos. Y tengo aquí el identificador de todos los clientes a los que se les ha emitido una factura. Naturalmente, si yo saco la columna, hago una proyección con la columna Doc ID de esta tabla, tengo los ID de todos los clientes registrados en la base de datos. Si hago lo propio, extraigo la columna Doc ID de esta tabla, tengo un listado con todos los Doc ID de clientes que aparecen en alguna factura. La diferencia entre esos dos conjuntos
es el listado que nos están pidiendo de clientes a los que nunca se les ha emitido una factura. Entonces la operación es diferencia entre estas dos proyecciones. Y eso me da el listado de los Doc ID. Si yo quiero no solo el Doc ID, sino todos los datos, o quiero más datos, pues simplemente cruzo, hago una unión natural entre esta tabla y ese listado de IDs, y entonces me quedan solo las tuplas de los clientes que aparecen aquí, pero no aparecen aquí. Listo, esa es entonces la respuesta. Facturas emitidas durante un mes dado X en la sucursal Y. Como tengo la tabla de facturas y ahí tengo también la fecha en que se emitió y en qué sucursal, pues es simplemente de esa relación extraer las tuplas que tengan código de la sucursal igual al valor de la sucursal deseada, al nombre de la sucursal deseada, y cuya fecha de factura esté entre una determinada fecha inicial y una determinada fecha final. Esas dos fechas son el día anterior al mes que yo deseo y esta es el día posterior al final del mes que yo deseo. Es decir, si los deseo entre en el mes de enero de este año, entonces tendría fecha mayor a 31 de diciembre del 2019 y fecha menor al 1 de febrero de 2020. Eso cobijaría todas las fechas, todas las facturas emitidas en el mes dado específico. En este caso, el listado con el documento de identidad, apellidos y nombres de cada cliente registrado junto con los números de las facturas que se le emitieron, pues cruzo la tabla de clientes donde está el documento de identidad con la tabla de facturas donde está el número de facturas y también está el de identidad del cliente, y de esa reunión natural extraigo el documento de identidad, los apellidos, los nombres y el número de factura. Ya sabemos que al hacer esta operación se hace un producto cartesiano entre esta tabla y esta, es decir, que por cada una de las tuplas de esta tabla se cruza con todas las que aparecen aquí, pero como es reunión natural, deja en el cruce solamente las que coincidan en Doc ID, que es el único apellido, el único atributo común en las dos relaciones. O sea que ahí me va a salir para cada uno de estos clientes todos los datos de facturas que tienen el mismo ID y solamente. Entonces, de esa reunión natural extraigo los atributos documento de identidad, apellidos y nombres y número de factura. Bueno, este número de factura, aquí me pedían el documento de identidad, apellidos y nombres, junto con los números de la factura, correcto, esos son los que necesito sacar. Y finalmente los apellidos, nombres y teléfono de todos los clientes que han comprado en las sucursales X, Y o Z. Bueno, entonces tengo nuevamente la tabla de clientes, la tabla de facturas donde está el código de la sucursal donde el cliente compró. Hago la reunión natural entre esas dos tablas y extraigo solo las tuplas que correspondan a una determinada sucursal X, a una determinada sucursal Y o a una determinada sucursal Z. Aquí sería, aquí falta un operador, el O, o sea, el X, O, Y o Z. Y sobre esa relación extraigo solamente los campos que me están pidiendo, que son aquí está mal esto, es el apellido, el nombre y el teléfono. Aquí sería apellido, nombre y teléfono. Esto es por una copia mal hecha de la lámina anterior. Bien, y eso resuelve de esa manera resuelve los puntos preguntados en el parcial. Espero entonces que esta exposición, que este pequeño video resulte útil para que cada uno de ustedes evalúe su propia solución del parcial. Bueno, es todo por este momento. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.